Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen una vez más aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar de un tema sin duda importante. Estamos en un momento de la historia en el que se hace necesario replantearse el tema de los partidos políticos. Terminó ya el tiempo de los partidos políticos, ya nadie los quiere, pero por lo pronto aquí los tenemos. Y también son muchos los que después de la elección del 1 de julio viven una profunda crisis. Vamos a hablar justamente del Partido Acción Nacional y vamos a hacerlo de la mano de Manuel Gómez Morín, el nieto del fundador del Partido Acción Nacional y aspirante a la dirigencia nacional de ese partido. Manuel, bienvenido. Paco, muchas gracias. A Expedientes TVC. 80 años casi ya de la fundación, de aquel momento en el que tu abuelo, Manuel Gómez Morín, impulsara la fundación de Acción Nacional. 80 años casi. 80 años casi. ¿Qué tanto ha cambiado el Partido de Acción Nacional en estos 80 años? Pues mira, todas las instituciones se van adaptando a lo largo de su vida y no es, Acción Nacional no es la excepción. Claro que nosotros, a diferencia de otros partidos políticos en México, seguimos teniendo referentes firmes, ¿no? La doctrina, los principios, la historia, ¿no? Que siguen teniendo mucho peso, ¿no? A diferencia de otros partidos que pues, en el fondo cuando los analizas no tienen ideología, doctrina ninguno tiene, salvo Acción Nacional, ¿no? No se perdió, déjame interrumpirte, no se perdió esa ideología. No digo en los últimos, no digo en los 80 años, sino en los últimos años. No, yo creo que no se ha perdido. Es más, ahora que he estado yo recorriendo el país en esta parte previa al inicio del proceso, me he encontrado mucho panista algunos le llaman la vieja guardia, yo le llamo la reserva moral del partido, ¿no? Que es gente que pide a gritos que Acción Nacional vuelva a ser... regresa a sus orígenes, a sus principios, ¿no? Pero en ellos veo esos principios bien enraizados. Lo que he venido señalando es, a ver, no nos confundamos. Una cosa es que tengamos dirigentes que se apartan de esos principios, que se apartan de la doctrina, que en aras de un pragmatismo absoluto de ganar elecciones por ganarlas con quien sea y como quiera. Como ahora con esta coalición con el PRD. Como esta coalición. Renuncian a esos principios. Una cosa es eso y otra muy diferente es que la institución lo haga, ¿no? No hay que confundir. ¿Cómo regresar? Justamente lo acabas de mencionar. ¿Cómo regresar a esa idea, a esos fundamentos, a esas raíces que le dieron origen a Acción Nacional? Cuando tienes en este momento un partido, es mi consideración, no sé si así lo veas tú, a un partido resquebrajado, dividido incluso. Con una buena dirigencia, una dirigencia que tenga la autoridad moral que se requiere para regresar y para poner orden, ¿no? Acción Nacional, uno de sus lemas es una patria ordenada y generosa, que parte del principio que tiene que haber orden en casa, y lo que hay que hacer es poner orden en Acción Nacional, y parte de ese orden pues implica, por supuesto, regresar a los orígenes, regresar a los principios, a los ejes rectores del partido, ¿no? Ahora, hablando de ese resquebrajamiento, de esa división, no podemos dejar de mencionar, para mi gusto, tres nombres que son parte fundamental de ello. Vicente Fox, Felipe Calderón, Ricardo Anaya. ¿Qué le dejaron cada uno de ellos y qué le quitaron cada uno de ellos? Bueno, creo que respecto de algunos todavía es muy pronto para poder decir qué le dejaron, ¿no? Son temas muy recientes, a pesar de que ya con Vicente han pasado algunos años. Todavía hay cuestiones que no se han acabado de ver, y lo mismo con Felipe Calderón y con lo mismo con Ricardo Anaya. Ahora sí, con Ricardo Anaya sí se da un parteaguas, porque con Ricardo Anaya sí me da la impresión de que en el 2015 necesitábamos un presidente de tiempo completo que se dedicara a la institución como tal, a trabajar en lo que ahorita hace un momento... Y no a buscar la candidatura. Y no a buscar la candidatura. Mira, veníamos de perder la elección en el 2012, después de
de 2 periodos en la presidencia de la República, provocó una gran crisis en Acción Nacional, en la que siento que no se hizo un análisis completo de lo que había pasado, una reflexión profunda. Y cuando tú no haces ejercicios profundos de análisis o de revisión y no analizas qué errores cometiste, qué hiciste mal, pues evidentemente estás condenado a volver a cometer el mismo error, ¿no? Y es algo que se debió haber hecho en el 2015, ver qué había pasado. Y lejos de hacer ese ejercicio, como tú ya lo señalaste, se arranca un proyecto de personal o de grupo a la candidatura a la presidencia de la República, que además en muy malos términos, desde distintos puntos de vista, ¿no? Utilizar los recursos del partido, por ejemplo, ¿no? El haber usado toda la estructura del partido para construir esa candidatura, pues evidentemente, lejos de marcar un regreso a los principios, señalan un mayor distanciamiento de todo eso, ¿no? ¿Por qué señalo esto? Porque Acción Nacional siempre se había manifestado como el partido que quería ser el referente en el ejercicio ético de la política en nuestro país. Y aquí se prescinde de la ética. El uso de la estructura para construir un proyecto con las características de ese proyecto, pues evidentemente denota una falta de ética, ¿no? Eso no lo haces por principio, ¿no? Además, hablas tú de construir esto con los recursos del partido, pero además recursos que no alcanzaban, porque por ello hacen una coalición. Mira, es que yo creo que el que alcanzaran o no alcanzaran, eso es un tema aparte, queda de lado. El hecho de la coalición, pues me parece un error muy serio que comete Acción Nacional, ¿no? Y creo que el resultado del 1 de julio lo marca muy claramente. En el 2012, con Josefina Vázquez Mota, el PAN obtuvo solo, porque no fue en coalición, ni en alianza, ni nada, obtiene 12 millones de votos. En 2018, con Ricardo Anaya, en una alianza antinatura o contranatura, como lo quieras llamar, Ricardo Anaya obtiene nada más 9 millones de votos, ¿no? Sí. Sí, ya se venía acarreando, tú mismo lo mencionas con Josefina Vázquez Mota, ya había un momento de crisis. Sí, pero recuerda que en el 2016 Acción Nacional de 12 gubernaturas logra 7 gubernaturas. Muchas de ellas en coalición. Muchas de ellas en coalición, pero una coalición en la que evidentemente Acción Nacional era el que llevaba la bandera inicial, y sí muchos de nosotros estamos seguros que fue Acción Nacional el que hizo posible eso que vimos, ¿no? En muchos lugares fuimos con candidatos, por ejemplo Javier Corral, candidatos que ya habían sido candidatos anteriormente, habían estado a punto de ganar la elección, y esos candidatos la gente los reconoce, los vuelve a ver y les da su confianza y ganan la elección, ¿no? Hoy Manuel, ¿por qué buscar la dirigencia nacional del partido? Lo platicábamos un poco antes de arrancar esta charla. Cuando uno oye Gómez Morín, inmediatamente la mente va hacia tu abuelo, al fundador. De ahí para acá, el apellido Gómez Morín no ha sonado. Mira, no ha sonado porque los Gómez Morín, porque así nos enseñó mi abuelo y mi padre también, somos discretos. O sea, somos muy pocos los que participamos en Acción Nacional, pero los que participamos lo hacemos de bajo perfil. Yo he contendido en procesos internos para candidaturas, sobre todo en municipales, ya fui diputado, ¿no? Pero aún así hemos sido discretos en la vida interna del partido. ¿Por qué en este momento? Esta pregunta que tú me haces es muy importante. Porque yo veo que no se aprendió la elección, que se cometió un grave error y que ese error no dejó ninguna enseñanza en la otra propuesta que estamos viendo, ¿no? ¿Cuál? La de Marco Cortés. No quedó ninguna enseñanza. Creo que el julio pasado fue muy claro que la ciudadanía y los mismos militantes no estuvieron de acuerdo en esa alianza que tú has señalado, pero tampoco estuvieron de acuerdo en que en Acción Nacional las decisiones fueran cupulares y se hiciera un lado a la militancia y se prescindiera también de la ciudadanía, ¿no? Y estamos viendo en la propuesta de Marco Cortés nuevamente el acuerdo de las cúpulas, porque si tú analizas su planilla, es una planilla que es producto de un acuerdo con Moreno Valle, con Miguel Ángel Yunes y con otros integrantes de lo que hoy podemos llamar
la cúpula de Acción Nacional. Entonces, se está repitiendo aquello que nos hizo perder en el pasado 1 de julio, y pues obviamente si tú haces lo mismo vas a obtener el mismo resultado, ¿no? Dentro de este tema del manejo de las cúpulas en el partido, viéndolo como lo estás manifestando, ¿hay posibilidades de romper con ello? Pues mira, no se van a dejar. Vamos, yo creo que no es si se dejen o no se dejen, es que tienen que asumir tienen que actuar con madurez, con responsabilidad. O sea, a Acción Nacional no les pertenece, no son dueños de Acción Nacional. Mi abuelo no le escrituró el partido a nadie, ¿sí? Y yo creo que bajo este principio, pues tienen que entender que Acción Nacional es un instrumento de la ciudadanía que no tiene dueño, y que por lo que tiene que verse no es por los intereses de los grupos, de los gobernadores o determinados personajes, sino por el propósito mismo de la institución como tal. Así es. Vamos a hacer una pausa, Manuel, y al regresar yo quisiera que nos platicaras qué tiene Manuel Gómez Morín que pueda hacer cambiar Acción Nacional. ¿Hay cabida para los que ya se fueron? Producto también, por supuesto, de esas divisiones. Vamos a regresar después de una pausa aquí en Expedientes TVC. Estamos hablando del Partido Acción Nacional, presente y futuro. Ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC platicando con Manuel Gómez Morín, aspirante a la candidatura por la dirigencia nacional de Acción Nacional. A ver, Manuel, ¿qué tienes tú que haría diferente a Acción Nacional? ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, algunos me dicen que si estoy o no lucrando, por decirle de alguna manera, con el apellido. Y pues bueno, yo me siento muy honrado de descender de quien desciendo, por mi abuelo, por mi papá, por supuesto. Tengo también mi propia trayectoria, soy abogado, ejerzo mi profesión, no vivo de la política. Si bien he estado en gobierno, he sido diputado, al final del día algo que me dejaron a mí muy claro en mi casa es que no debíamos de vivir de la política. Mi abuelo decía no hacer de la política la labor fundamental, y yo he tratado de ser fiel a aquello que mi abuelo, ese mensaje que mi abuelo nos dejó a los panistas. Y eso a mí me da una ventaja porque no estoy buscando una chamba, ¿sí? No estoy viendo esto como parte de mi carrera política, y eso me da un plus, a diferencia de otros como Marco, por ejemplo, que él habla de esto como una parte de su carrera política, ¿no? Y creo que el que Acción Nacional haya formado políticos profesionales que viven de la política le ha hecho mucho daño a la institución, ¿no? El hecho de tener gente que sabe que si no está en la política no se volvió un modus vivendi, ¿no? Eso afecta mucho, y es algo que a mí me desmarca de ellos, ¿no? Y además, pues obviamente tengo mi trayectoria en el propio partido, mi participación en la vida de Acción Nacional por muchos años, la experiencia en distintos cargos públicos, uno de elección popular como diputado y otro tanto en mi municipio, en el ayuntamiento, como en la Secretaría de Gobernación. Fui director de radio, televisión y cinematografía, entre otras cosas, ¿no? De eso creo que me da una visión que me permite aportarle en estos momentos de la vida de Acción Nacional, pues, el capital que he venido construyendo a lo largo del tiempo y que hoy día puede ser muy valioso para la institución. ¿Cuál sería la primera medida, el parteaguas, lo más urgente a modificar dentro de Acción Nacional en el momento que tú llegaras al poder? Bueno, antes voy a acabar el tema anterior. Soy un militante común y corriente. No soy consejero, no soy miembro de ningún comité directivo estatal, y soy de los que anda en campañas como cualquier. Pero si tienes quien te apoya. No. Vamos, Ernesto Rufo. Bueno, ahorita, en ese sentido sí, pero a lo que me refiero es que soy un militante de Acción Nacional que no tiene, hoy por hoy, no se ha visto beneficiado porque no he sido candidato pluri, por ejemplo, ni estoy en ninguna de las instancias directivas o de decisión del partido, ¿no? Entonces me asumo como un militante
de a pie. De a pie. Ahora, que sí, que me apoyan panistas de importancia, panistas de los tiempos anteriores del PAN, tú ya lo mencionaste, Ernesto Rufo, a Fernando Canales, Paco Ramírez Acuña, a Lupillo Osuna, Patrón Laviada, todos ellos, ¿no? Muchos de ellos se han manifestado, inclusive Canales Clarion es uno de los miembros de la planilla que vamos a proponer, ¿no? ¿Calderón? Calderón, pues... ¿Los avala? ¿Estarían dispuestos a abrir las puertas? Por supuesto que sí. Acción Nacional, un error que ha cometido es descuidar su capital humano. El hecho que se le haya ido, por ejemplo, Vicente Fox, es una gran pérdida para el partido. A ver, el tener entre tu militancia un activo, un expresidente de la República, con la visión que tuvo como presidente, toda la experiencia acumulada, pues el día de mañana su punto de vista, sus opiniones son valiosísimas, válidas, ¿no? Claro. Muy valiosas. Lo mismo la de Felipe Calderón, ¿no? Un partido no puede darse el lujo de prescindir de ese tipo de personajes porque lo enriquecen, ¿no? Y Acción Nacional sí será un partido de principios, de valores y de doctrina, pero como institución está conformada por seres humanos. Es su principal valor, su principal elemento. Los tienes que cuidar. ¿Les has tocado la puerta? No he tocado la puerta con ellos. Eventualmente lo haré ya cuando yo sea dirigente del partido. Por supuesto que lo voy a hacer. Así es. Vamos, y dime una cosa. Los fundamentos con los que se generó Acción Nacional son vigentes con la actualidad. Mira, los principios son principios y son principios, los de Acción Nacional son principios de valor universal que se han venido construyendo a lo largo de la historia, forman parte de la cultura occidental. México forma parte de esa cultura. Son principios que subsisten y subsistirán. La doctrina se mantiene vigente. En Acción Nacional tenemos un documento que se llama Proyección de los Principios de Doctrina. Entonces lo que vamos haciendo es, conforme van cambiando las situaciones, los principios se van proyectando de acuerdo con esas situaciones cambiantes, ¿no? Entonces, en Acción Nacional, algo que nos surge hacer y que será una parte fundamental, ahorita que tú señalaste ese tema, es volver a hacer ese ejercicio de adecuación, de adaptación de los principios a las realidades actuales, pues para darle respuestas actuales a la sociedad ante los distintos problemas y las distintas situaciones que está viviendo el país. Tenemos, por ejemplo, una comisión de doctrina que en los últimos 3 años se ha reunido 4 veces. Es decir, un partido uno que tiene entre sus principales valores la doctrina, y que la comisión de doctrina no opere, no funcione, no se reúne, pues algo está haciendo mal. Es algo que tenemos que volver a tomar, ¿no? Estamos a poco más o menos un mes de la renovación del Comité Ejecutivo, de la dirigencia de Acción Nacional, el 11 de noviembre. El 11 de noviembre, sí. De aquí al 11 de noviembre mucho tendrás que trabajar. Y te pregunto, ¿cabría la posibilidad de una candidatura de unidad? Pues si es en torno a la mía, por supuesto que sí. Mira, hay una cosa. Sí. Acción Nacional, a la militancia se le ha marginado últimamente de las decisiones del partido. O sea, la militancia, derivado de esta alianza del Frente, no pudo participar en los procesos normales democráticos del partido de elegir candidatos ni de ser elegido como candidato. Todo fue designaciones. Entonces, este proceso interno de renovación de la dirigencia permite que la militancia participe en un proceso interno. Yo creo que es algo sano, es algo conveniente. Hay 2 propuestas que yo creo que van por caminos separados, corren por carriles diferentes y que la militancia vea, pues a ver, quiero este partido o quiero esto otro, quiero el partido del pragmatismo, el partido de las cúpulas, el partido que comete errores y no aprende, o el partido que reconoce que se cometieron errores y que esos errores aprende, que se corrigen las direcciones, que le apuesta a sus principios, a su propia identidad, que regresa a la normalidad democrática del partido y que se vincula nuevamente con la ciudadanía, porque eso es algo que en Acción Nacional también se ha perdido, ¿no? Va a haber, eso es por lo que la militancia va a optar. Y dejemos que la militancia sea la que decide en este proceso qué partido quiere. ¿Renovación o refundación? Retomar el rumbo correcto, ¿no? Y no es ni renovación
ni refundación, es simplemente hacer lo correcto. Así es. Has mencionado en varias oportunidades a Marco Cortés, que es otro de los aspirantes, hasta donde entiendo. Peligroso, difícil, rudo, con el apoyo, hasta donde entiendo, también de Héctor Larios. ¿Cómo ves esa dupla? ¿Cómo ves ese movimiento? Pues lo veo como un adversario y yo no estoy viendo a las personas, estoy viendo las propuestas, porque al final del día lo que acaba importando es eso, es la propuesta. Ahorita lo que te decía, es Acción Nacional va a tener un camino o va a tener otro camino, ¿no? Obviamente, en el caso de Marco, pues sí, va apoyado por las cúpulas. Ahorita, por ejemplo, que estuvimos en el proceso de conseguir las firmas, supimos que las estructuras del partido estuvieron ayudándolos a conseguir las firmas para el registro. Nosotros nos apoyamos exclusivamente en la militancia, ¿no? Sí me preocupa que de alguna manera el establishment opere igual algunas cosas en favor de Marco. Yo confío en que Marcelo Torres va a ser institucional y va a cuidar y va a ver que el proceso no se ensucie. También confío que la CONECEN, la comisión organizadora, haga bien su papel, asegure que haya transparencia, piso parejo, de equidad, y de esta manera podemos tener un proceso interno del cual al final del día el resultado, nadie pueda criticar el proceso, ya, porque eso va a fortalecer a la institución. De ganar Marco Cortés, ¿estaríamos hablando de una debacle en el partido? Pues no sé si debacle, va a significar seguir por ese camino que nos ha hecho perder, que nos ha hecho desfigurarnos, que ha hecho que la ciudadanía no confíe en nosotros, ¿no? Es lo que yo veo por ahí. ¿Sí? Ahora, es una institución y pues estarán ellos y se irán eventualmente, ¿no? A ver qué dejan, ¿no? Pero se irán eventualmente y habrá posibilidad de volver otra vez a retomar la senda correcta, ¿no? Yo sí creo en el proyecto que estamos impulsando y, como te dije, sí veo una militancia que está cansada, que está aburrida, que está harta, que no le gusta lo que ha pasado y que está viendo con mucha simpatía nuestra propuesta. En ese sentido, dos preguntas rápidas que se nos va el tiempo. Hartazgo mencionaste, y yo al inicio de esta charla dije, se acabó el tiempo de los partidos. ¿Se acabó? Ese es el reto de Acción Nacional. Mira, las candidaturas ciudadanas que surgen en 2012 surgen en gran medida por ese hartazgo de los partidos políticos, ¿no? Porque los partidos políticos dejan de servir como instrumentos para el acceso de los ciudadanos al poder. Y han pasado ya 6 años, sigue exactamente lo mismo, los partidos se siguen desfigurando y yo creo que Acción Nacional, como el partido más antiguo que hay en México, como el partido que ha sabido ser oposición responsable, como partido que sí, gobernando, a lo mejor ha cometido errores, pero creo que ha dado buenas cuentas en muchos sentidos, tiene la gran oportunidad de ser el líder en recomponer el sistema de partidos políticos en México. Y brevemente, te saco un poquito del tema de Acción Nacional. ¿Cómo ves la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, yo la veo como un gran peligro para México, ¿no? O sea, más allá de que si va a irse a vivir o no a Los Pinos, de si va o no a vender el avión, de si va a haber o no va a haber aeropuerto, se está planteando una cuarta transformación. Y ese es el tema de fondo, ¿no? Las transformaciones no son cosas sexenales, son cosas de largo plazo, de largo aliento, ¿no? En un México que ya ha tenido demasiadas transformaciones y que lo que debería estar haciendo es, a partir de lo que ya se ha construido, seguir avanzando. Las reformas, por ejemplo, las reformas de 2012, el cuestionamiento que se hace en el tema energético, en el tema educativo y la amenaza de eliminarlas, es un error completo. Uno tiene que construir a partir de lo que existe, no destruir para volver a hacer. México tiene un gran rezago. La destrucción, el volver atrás, lo único que va a hacer es acentuar ese rezago, cuando lo que deberíamos de estar haciendo es viendo lo que hay, qué se tiene que corregir para que funcione bien y a partir de ahí salir adelante, ¿no? Entonces, lo que se está planteando con esta cuarta transformación es quitar lo que no sirve, porque ya ellos juzgaron que no sirve, sin haber hecho un análisis profundo de fondo si verdaderamente sirve o no. Y eso es muy malo para un país. Y no es un proyecto de 6 años, es un proyecto de no sé cuánto tiempo. Lo vemos en la Ciudad de México.
La Ciudad de México encontraron la forma de apoderarse de la ciudad, de controlarla y ahora quítalos. Van a hacer lo mismo con el país. Ese es el riesgo que hay con Andrés Manuel López Obrador. El López Obradorismo al rato va a ser igual que el porfirismo, vas a ver. Aunque no hubo capacidad de los otros partidos para quitárselo. ¿Te ves dirigiendo Acción Nacional? Sí, sí me veo dirigiendo Acción Nacional. Manuel, un gusto tenerte en Expedientes TVC. Muchas gracias, Muchísimas Paco. gracias. Gracias Manuel a ti. Gómez Morín, aspirante a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Nosotros nos vemos la próxima aquí en Expedientes TVC.